Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el IFAI, herramientas psicométricas en UMAN, delitos informáticos en el INACIPE, análisis y documentación de archivos y compilación de leyes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Participó en conferencias magistral Los retos de la justicia penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en el Congreso Nacional de Investigación 2019 en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Amplia experiencia en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la Visituría Cuarta Regional de Nezahualcóyotl, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación, así como miembro asesor de los diferentes comités de la misma subdirección. Responsable en la Unidad de Transparencia y en el enlace de Sistema de Mecanismos de Participación Ciudadana y del manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, con la Secretaría de la Función Pública. Es en el enlace del Sistema de Seguimiento de Evaluación y Coordinación de las actividades de los comités de ética y prevención de conflictos de intereses, en colaboración con la Subdirección de Servicios Paramédicos. Muy bien, ahora doy continuidad con el currículum del profesor Efrén Mercado Toledo. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de CEL. Ha tomado diferentes cursos de actualización como taller de estrategias de litigación impartido por la Oficina Internacional del Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asistió al Seminario Internacional a Participación de las Mujeres en los Ejércitos del Mundo, llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional. Es docente en la Universidad Univer Millennium desde el 2017, donde ha recibido reconocimientos por incluir satisfactoriamente los cursos Didáctica General y Diseño de Materiales Didácticos. Desde 2007 ejerce como abogado postulante en las áreas laboral y penal. Es socio de la consultoría jurídica Reyes Cruz y Asociados. Fue oficial ministerial C en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, en la Procuraduría General de la República. Ahora doy continuidad con el currículum del profesor César Soto Morales. Bien, es licenciado en Derecho y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es diplomado en Tecnologías Web 2.0 para la docencia por la FES Aragón. Dentro de su experiencia laboral, destaca mencionar que es un profesor de la UNAM en un sistema escolarizado y en sistema de la Universidad Abierta, profesor en la Universidad del Valle de México, licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, profesor bilingüe en Incarate Word, licenciatura en Relaciones Internacionales. Como actividad profesional, destaca su participación en DHL, Transportación, Logística y Almacenamiento, Adidas Industrial, Comercio Internacional y en Profeco como abogado conciliador. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de Economía Política Internacional y Ciencias Sociales. Bien, hasta aquí quedaría. Vamos a dar continuidad. La primera ponente sería la profesora Ivonne. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, maestra Angie. Pues la perspectiva en los derechos humanos ante el SARS-CoV-19 lo encontramos o podemos estar pensando en tres escenarios. El primero es la situación antes de la pandemia. El segundo es la fase durante las cuales se va desarrollando esta pandemia, es decir, lo que ubicamos en los primeros días del mes de marzo y lo que se puede ir prolongando hacia el mes de mayo a finales y a finales del mes de junio. Por último, y por la naturaleza futura, que aún resulta un poco incierta, se ha tomado el rumbo a las actividades de esta pandemia que hoy en día nos encontramos en semáforo rojo, al menos el municipio y la Ciudad de México, y es factible que al prevenir las afectaciones a derechos humanos, estas se vayan dando. Quiero hacer hincapié que de manera internacional se han emitido diversos documentos que han hecho la valoración específica a los derechos humanos, a respetar y a asegurar los derechos fundamentales,
Uno de los principales documentos que se emitió fue COVID-19 en la vida de las mujeres por parte de la Comisión Interamericana de las Mujeres en la OEA. El siguiente es Pandemia y Derechos Humanos en las Américas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercero son las directrices esenciales para incorporar la perspectiva en derechos humanos por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Aunado a esto, Naciones Unidas señaló que en los últimos 2 meses las personas con rasgos asiáticos, o mejor conocidas como chinas, han sufrido discriminación, ataques racistas, xenofóbicos relacionados con el virus. Si bien es cierto, la sociedad no estaba preparada para esta pandemia y tal claro es el hecho que las expresiones de racismo ante las plataformas digitales que hoy se conocen como redes sociales han incluido estereotipos discriminatorios, burlas, teorías de conductas de odio, así como ataques e insultos y acoso hacia este tipo de población. En el contexto jurídico nacional en México, sobresalen las observaciones que se le han hecho a las violaciones a derechos humanos, un documento que emite la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en la cual hace las recomendaciones específicas para poder controlar esta emergencia sanitaria. Recomendaciones las cuales hoy en día se conocen, los cuales es la invitación a quedarte en casa, la Jornada Nacional de Sana Distancia, el uso específico de cubrebocas y qué tipos de cubrebocas se debe de usar para la población en específico, el estornudo de etiqueta, así también como es el lavado técnico de manos, entre otras acciones de medidas de higiene. Conforme se ha ido desarrollando esta pandemia, cabe desarrollar y cabe mencionar que las conductas discriminatorias se han hecho hacia el personal de salud y hacia las personas que hoy se encuentran contagiadas por SARS-CoV-19. Este virus, si bien es cierto, ataca al cuerpo, pero se ha ido alimentando de discriminación y de conductas contra las personas que son contagiadas. La desigualdad cada vez hace que esta sociedad se vuelva un poco más peligroso. Este virus, si bien es cierto, hoy nos pone en un tema muy endeble por cuanto a las conductas más frecuentes de discriminación hacia el personal de salud. Hablo de las conductas verbales, de las agresiones, cuando nos han rociado a los médicos, a las enfermeras de alcohol, cloro, así como también se les ha impedido el acceso al transporte público o a algunos centros de confinamiento. Esto conlleva a que instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, mejor conocido como la CONAPRED, haga ciertas recomendaciones a que la sociedad en general evite discriminar a este tipo de personal ante la emergencia sanitaria. Por su parte, en el Estado de México, del 20 de marzo al 7 de mayo, se ha presentado 124 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos sobre la pandemia COVID-19, que van dirigidos hacia grupos desprotegidos de la sociedad, procurando que los trabajadores de salud vayan a laborar de una manera protegida. La prestación de servicios de salud en México a pacientes con SARS-CoV-19 se convierte hoy en uno de los puntos medulares, justificando que implica la atención a la pandemia, a las enfermedades crónico-degenerativas y que específicamente se refiere a la población más susceptible, como es el caso de las personas adultas mayores, el caso de las personas que se encuentran en algún albergue, centro de readaptación social, hospitales psiquiátricos, personal que cuenta con cierta discapacidad. Hablando sobre este referente, en los meses de marzo y abril, el 80% de las agresiones se realizó al grupo de enfermería, el otro 20% se tiene la estadística que fue hacia el personal médico, hacia los técnicos radiólogos, hacia la gente del laboratorio clínico, hacia el personal de trabajo social. Es importante considerar
dentro de esta población vulnerable también a los pueblos y a las comunidades indígenas. Durante la propagación de esta pandemia, resultan afectados por el SARS-CoV-19 y si bien es cierto, hoy en día la escasez de hospitales e insumos médicos hace aún más vulnerable a este tipo de población. Una propagación masiva se tendría que brindar el tipo de información que se está dando en su lengua materna. Tan es así que la Declaración del Fondo para el Desarrollo de América Latina en los Pueblos Indígenas y del Caribe ante la pandemia COVID-19 fue emitida por el tipo de padecimiento que se estaba llevando. Es triste ver que en temas actuales la CNDH hasta cierto momento, pues desaparece y no ha hecho como mucho énfasis en México sobre este tipo de acciones que hay que implementar para la pandemia COVID-19. La falta de cultura cívica dentro de la sociedad mexicana y también la falta de confianza hacia las instituciones nos vuelve un poco más vulnerables. Es así que la CEPAL ha señalado que a medida de que la pandemia vaya creciendo nos caracteriza por una crisis de emergencia sanitaria. Pero no solamente es una crisis de emergencia sanitaria, sino también es una crisis económica, una crisis mundial que va a traer como repercusiones el combate hacia la pobreza y la desigualdad. La seguridad jurídica que hoy se presenta es un gran reto, no solamente porque ante esta pandemia COVID-19, la Fiscalía General de la República implementó la plataforma de denuncia digital para el ciudadano y amplió la gama para delitos dentro de esta plataforma, sino que también hay que pensar y apostarle por la impartición de justicia a nivel masiva. En la población, principalmente hablando de los grupos sociales, se busca contribuir a la inclusión y a la reducción de la pobreza y en la brecha en el ejercicio de las funciones de los diversos derechos fundamentales que hoy en día se ven hasta cierta manera vulnerados. Es una línea muy delgada y muy estrecha entre las acciones que se han hecho para que la población se quede en su casa y entre la vulnerabilidad que existe para respetar estos derechos fundamentales. Durante esta pandemia, la información solicitada en el micrositio por parte de la Secretaría de Salud de Gobierno Federal y el INAI se han hecho 868 preguntas dentro del indicador, entre las cuales destacan o son mayormente consultadas con mayor frecuencia las acciones implementadas para prevenir el contagio y qué se debe de hacer para prevenir el contagio de la pandemia. El COVID-19 retomó uno de los temas más importantes en salud pública, no solamente de manera nacional, sino de forma internacional. Dentro de la agenda global, en su mayoría de los agentes y de las acciones gubernamentales, se encuentra la acción a prevenir esta pandemia y tiene que ser reactiva a mitigar la pandemia como tal. Debe de mantenerse un respeto hacia la integridad de las personas, hacia la integridad de los defensores en derechos humanos, hacia los periodistas y se debe de mantener la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas hacia las personas que hoy en día se encuentran, son actores principales de esta pandemia. Asimismo, se ha documentado, despidos debido a los cierres de establecimientos que tienen que dejar de percibir económicamente. Es posible que la violación a los derechos laborales se tengan que investigar y dar algún seguimiento para ver la legalidad y la causa de dicho despido. Por otra parte, también tenemos las alertas de género, que se han logrado visibilizar con el problema de la violencia doméstica en contra de las mujeres del país y que requiere una mayor especificidad en ese tipo de población, que hoy también se vuelve vulnerable, ya que el índice de impunidad ha sido demasiado elevado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor Ivonne. Le vamos a dar la palabra al profesor Efren. Adelante, profesor. Gracias, buenos días a todos. Bueno, voy a iniciar manifestando aquí
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos hablando de derechos humanos. Entonces es aceptable ver el concepto, desde luego, de qué son los derechos humanos, y para ello me voy a apoyar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de toda persona. Si hablamos de los derechos humanos, que es el conjunto de prerrogativas, bueno, una prerrogativa es un privilegio, una gracia que se concede a alguien para que goce de ellas. Entonces, espero haber sido explícito. Los derechos humanos son privilegios que están sustentados en la dignidad humana, cuya realización, desde luego, es para el desarrollo integral de toda persona. Una vez habiendo hablado de lo que es derechos humanos, voy a empezar también viendo en nuestra Constitución política qué son estos derechos humanos que nos consagra nuestra máxima ley. El artículo primero nos dice, voy a leer así literalmente y después lo voy a desfragmentar para poder entenderlo. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bien, es un párrafo, sin embargo, es sumamente amplio. Yo lo dividí en 4. El primero que voy a leer es: en los Estados Unidos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, que nos da a entender que todas las personas que habitemos en el Estado mexicano somos susceptibles de recibir esos derechos humanos. Posteriormente dicen los tratados internacionales. Bueno, ese es tema para lo del artículo 133 y lo voy a mencionar más adelante, así como de las garantías para su protección. Bien, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ese es tema para el artículo 29 de la misma Constitución y desde luego más adelante lo voy a señalar. Entonces, todas las personas gozaremos de estos derechos humanos. Eso es lo que nos dice el artículo primero en su primer párrafo, desde luego. El tercero dice: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces es trabajo del Estado, por medio de sus autoridades, garantizarnos estos derechos, que se cumplan. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en términos, desde luego, que establezca la ley. Y por su parte, para terminar con el artículo primero, el primero en su párrafo quinto nos dice que queda prohibida toda discriminación. Esto es que todos vamos a gozar de los derechos, lo vuelvo a repetir. Toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social y, por supuesto, subrayé las condiciones de salud, que es en el estado donde nos encontramos en este momento, entre otras más. Pero ¿qué es discriminación? Y el mismo párrafo no lo dice. Es cualquier situación que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Eso nos comenta el artículo primero en su párrafo quinto, que es la discriminación y está prohibida en todo México, desde luego. Artículo cuarto de la misma Constitución: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ese es el párrafo primero, así a grandes rasgos nada más. Vámonos con el artículo 29. Bueno, ya vimos que el Estado nos va a garantizar estos derechos humanos. Todavía no entro en tema con lo de la pandemia, sin embargo es importante ver de dónde emanan estos derechos humanos. Habíamos dicho en el párrafo primero cuyo ejercicio de estos derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo las condiciones que la misma Constitución establece, y están establecidas en el artículo 29. Por ahí hay una larga discusión entre los tratadistas de la Constitución, que los derechos humanos son contenidos del artículo 1 al 29. Sin embargo, este servidor no concuerda con ello, porque el artículo 29 suspende todos los derechos humanos, y le voy a dar lectura. En los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otra que ponga en la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente
cuando que él no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Es así que si este artículo me suspende los derechos humanos, no podría estar, para mi punto de vista, considerado dentro de estos derechos humanos. Pero bueno, es aquí donde nos dice que cuándo van a quedar suspendidos. Para esto quiero hacer mención que hay algunos países donde en México se les conoce como estado de excepción, que es cuando inclusive hasta se puede dar toque de queda y se suspenden los derechos humanos. ¿Por qué se suspenden? Porque tenemos derecho a la libertad, al libre tránsito, y en un toque de queda este derecho estaría violado, pero es completamente aceptable, según el artículo 29, cuando la sociedad está en grado de peligro o conflicto. Sin embargo, México no se ha pronunciado al respecto, todavía no se ha hecho un estado de excepción. Bien, pero sí se pueden suspender, desde luego, los derechos humanos, según nuestra Carta Magna. Y por último tenemos el artículo 133, que vuelvo al artículo primero, dice: en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte. Para ello hay que irnos al artículo 133, donde dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema en toda la Unión. Entonces es así que se sustenta en el artículo 133 el control de constitucionalidad y desde luego el de convencionalidad. Cualquier convención que haya sido aceptada por el presidente y ratificada por el Senado va a ser ley suprema. Es así que, bueno, ya la profesora Ivonne hace rato, perdón, comentó los diversos puntos de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, yo me voy a referir específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Bien, el artículo primero nos dice que esta convención se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar el libre, pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, y es el caso de México. Bien, es importante subrayar el artículo 41 en su inciso B. El artículo 41 dice: la Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones. Estamos hablando de una comisión hecha por la Convención Americana. En el inciso B nos dice: formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos. Entonces, esta comisión ha hecho las siguientes recomendaciones y le voy a dar lectura para ya pasar más propiamente al tema. Ya estamos hablando aquí de la situación del COVID. Dice la comisión, hizo una resolución 1/2020 que fue adoptada por esta misma Convención Interamericana el 10 de abril del mismo año. En cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, la Comisión Interamericana ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos y en otros casos se han declarado estados de emergencia, estados de excepción, estados de catástrofe, calamidad. Es por ello que emite algunas recomendaciones. La primera es adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, a la salud, integridad personal de las personas que se encuentren en jurisdicción frente al riesgo que presenta esta pandemia. El 2 dice: planes para la recuperación social y económica que se formulen. Todos los estados deben de formular planes. De ahí me salto al 4, que dice: acceso a alimentación nutritiva, soporte de salud mental, integración de servicios públicos de salud, proteger los derechos humanos y algunos otros derechos económicos, sociales. Bien, de las personas trabajadoras, asegurar ingresos económicos y medios de subsistencia, condiciones de acceso a la alimentación y otros derechos esenciales. Un diseño de un plan adecuado que guíe los procedimientos a seguir para la prevención, detección, tratamiento y control de la pandemia, distribución y acceso equitativo a instalaciones, bienes y servicios de salud. Bueno, acceso a medicamentos, tecnologías sanitarias,
poniendo atención en el uso de estrategias, aplicación de cláusulas, medicamentos genéricos, precios excesivos de medicamentos. Se va a prevenir todo esto, supuestamente uso de patentes. Bueno, precios excesivos de medicamentos y vacunas nos refiere aquí. Esto se tiene que evitar. Disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos. En el caso del personal, desde luego que está atendiendo directamente esta pandemia, estamos hablando de los médicos, paramédicos, etcétera. Bueno, a grandes rasgos es todo lo que, son muchísimas cosas más, pero es muy largo. Bien, yo me quiero referir precisamente cómo en México, o al menos en nuestra comunidad, se está dando respuesta a esta pandemia. Ya lo había comentado la anterior ponente, desde luego, con todo respeto. Yo siento también que nos ha rebasado esta pandemia, tanto personalmente como la sociedad, vaya, inclusive como Estado, ¿no? El Estado no se da abasto, por supuesto. La misma sociedad no es obediente. Ya lo había comentado mi compañera, que hay una serie de recomendaciones como la sana distancia, y ella las refirió todas excelentemente. Sin embargo, algunas personas en la sociedad, inclusive a la fecha, no creen que exista esta pandemia, ¿no? No creen que exista esta enfermedad cuando se han visto las cifras de muertos. Entonces es así que no tengo la menor idea si el gobierno del estado, o al menos el federal también, vaya a restringir en parte o totalmente estos derechos humanos. No lo ha hecho, y es por ello que, como las personas tienen la libertad de tránsito, siguen estando en las calles. Por ahí se escuchaba, ¿no?, que la policía municipal o las policías nos iban a detener y nos iban a arrestar con una multa a los que estuvieran transitando sin cubrebocas. Bueno, actualmente en la calle hay muchas personas que siguen caminando sin cubrebocas, que sería lo más mínimo que pudieran hacer. Lo mejor sería aislarse en el domicilio. Sin embargo, bueno, no lo han hecho. Ahora bien, ¿qué pasa con los altos? Ya lo había dicho la Comisión Interamericana, hay que evitarlos, ¿no? Sin embargo, todo se está yendo a las nubes. Como un breve ejemplo, yo les podré decir, mi esposa es modista, ella hace vestidos, disfraces. Entonces, en esta situación del COVID y por la falta de generar recursos, desde luego nos vimos en la necesidad de fabricar cubrebocas, desde luego con las especificaciones requeridas. Es así que hay una tela, la que se conoce como las que hacían ecológica, con las que hacen las bolsas del supermercado y etcétera. Esa tela es adecuada porque se le hizo la prueba a un médico, le hizo la prueba del agua y no pasaba. Entonces decía que cumplía con las especificaciones para poder hacer cubreboca. Esa tela anteriormente costaba entre 5 y 7 pesos el metro de esa tela. Actualmente cuesta 38 pesos aproximadamente. Imagínense el porcentaje del costo, ¿no?, de anterior a la pandemia y actualmente. También se utiliza hilo, desde luego resorte, para que se quede sujeto en las orejas. El resorte costaba 80 pesos aproximadamente, y ahorita ya lo están dando arriba de 380 pesos. El rollo de 200 metros. Se está saliendo de control esto, y no se digan medicamentos, desde luego, y el desabasto es tema importante para hablar sobre los medicamentos. Desde luego no sabemos qué medicamento es el adecuado, porque no hay una cura hasta la fecha. Al parecer por ahí ya estás viendo la posibilidad de una, pero todo se ha elevado. Entonces, ¿quién va a controlar ello? Ahora bien, yo quiero denunciar a una persona en cuestión de derechos humanos, inclusive abuso de autoridad, porque es parte del Estado, la protección y garantía de estos derechos humanos. Y el Ministerio Público está cerrado. Sí, hay un turno, desde luego. Uno va y dice, ¿sabe qué? Haga su denuncia por escrito. ¿Qué pasa con la situación de la impartición de justicia? No hay más trabajando. Les voy a ser honesto, yo conocí a un Ministerio Público, estaba aquí en La Perla, posteriormente se fue a trabajar a Chimalhuacán y perdió la vida precisamente porque se contagió de COVID. Es así que Palacio lo cerraron, le estaban atendiendo todo en La Perla, precisamente por esta misma situación. Entonces, ahorita en cuestiones de denuncias por violaciones,
estamos prácticamente en stand-by. ¿Por qué? Porque hasta que termine la contingencia van a poderle dar vida, ¿no?, a la investigación de este tipo de delitos, pero por el momento nada más se inicia la investigación, ya sea por escrito o de manera digital, esto es por internet, la denuncia, y hasta que termine la pandemia le dan a dar inicio, propiamente dicho, a la investigación correspondiente. Eso es en lo que hace referencia a la impartición de justicia. Profesora Angie, no sea malita, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos, profesor. Muchas gracias, profesora. Bien, y desde luego es un tema súper amplio, pero ahora me voy a referir a los hospitales. ¿Qué pasa? Desde luego están saturadas las camas, no se dan abasto. No todos los hospitales, ojo, están atendiendo COVID. Hay algunas clínicas particulares. Aquí las recomendaciones nos dicen que no importa que sean hospitales particulares, deben de brindar la atención oportuna, como de urgencias. Una vez estabilizado, bueno, lo mandamos a un especializado. Eso es lo que yo supongo o quiero suponer. Sin embargo, hay hospitales que niegan la atención a personas con síntomas de problemas respiratorios, ya no solamente de COVID, porque pues supongo que es un poco complicado detectar si es o no COVID, porque hay que hacerles una prueba, pero cualquier persona que presente un problema respiratorio no le brindan atención. Ni siquiera, ojo, ni siquiera para el hecho de poder sacarle un estudio, Entonces hay que tener cuidado ahí, qué está haciendo nuestro Estado para garantizarnos estos derechos humanos, ¿no? Y el primordial, como lo decía nuestro artículo 4, el derecho a la salud, a la atención, desde luego, y a la seguridad social. Hay muchísimos temas y se me olvidaba el de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, eso es en cuestión de hospitales. Ahora bien, ¿qué pasa con el número del 01800 COVID? Bueno, habla uno. ¿Sabes qué? Cuando presentes síntomas me hablas. Ahorita no te puedo decir nada. También estamos mal en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? No nos han dicho si podemos reforzar nuestro sistema inmune. Está complicado. Yo lo entiendo, por supuesto, no ha de ser un caso. Las personas que siguen deambulando por las calles siguen contagiándose, entonces está saliendo de control. El pico máximo era hace una semana y media, 2 semanas. Sin embargo, a la fecha han seguido saliendo brotes y brotes, y esto está muy, muy, muy delicado, ¿no? Entonces, y tratándose ya para acabar un poco con lo de los trabajadores, se pasó el mes que nos comenta el artículo, el artículo de la Ley Federal del Trabajo, donde nos hace mención que el patrón, si estamos hablando de pandemia o epidemia, tendría que dar un mes de salario a los trabajadores. Bueno, ese mes ya se terminó, ¿y ahora qué van a hacer? Y esos son los que todavía conservan su empleo. Hay muchas personas que están desempleadas por motivo de la pandemia. Los patrones, desde luego, se defienden diciendo que no tienen recursos para poder seguir pagando salarios, y mucho menos van a exponer a sus trabajadores a contagiarse, y terminan por dar la rescisión laboral. Aquí hay un artículo de la Ley Federal del Trabajo que nos habla al respecto y nos dice que son causas de suspensión, el 427 de las relaciones de trabajo. La fracción 7 nos dice la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Y con eso los patrones se lavan las manos y despiden a las personas sin responsabilidad, porque el artículo 427 en su fracción séptima lo permite. El mes del salario que les iban a dar ya pasó. Una vez pasado, sí, no tienen la obligación de seguir pagando salarios, pero sí pueden despedirlos completamente bajo el amparo de la ley. Con eso yo les comparto. Desde luego hizo falta mucho, pero bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, profesor Efraín. Bueno, adelante, profesor César. Sí, bueno, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca de la seguridad humana ante una situación de emergencia y derechos humanos. La seguridad humana es un concepto totalmente ligado a los derechos humanos y bueno, fue acuñado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Este concepto de seguridad humana, pues desde lo que trata precisamente es de pues mantener los lineamientos para conservar precisamente la seguridad de todos los habitantes de la Tierra, ¿no? Las Naciones Unidas son un organismo internacional. Entonces, pues para saber en qué ocasiones se pone en peligro la seguridad humana, pues tenemos que hablar de la inseguridad humana, que es precisamente cuando podría haber excepciones a la aplicación de derechos humanos para tratar de mantener a la mayor parte de la población segura. Por ejemplo, en esta situación de pandemia o epidemia, desastres naturales también ahí aplica, o recesiones económicas incluso. Si se dan cuenta, actualmente está totalmente vigente esto, o sea, nos estamos enterando, ¿no?, en las noticias, por ejemplo, de que estamos en una época de desastres naturales, que vienen los ciclones, ¿no?, los huracanes, que vienen los más fuertes en los últimos años, incendios acabamos de pasar, la epidemia, la pandemia que actualmente está azotando a la humanidad, y aparte la recesión económica, se cayeron los precios del petróleo, la economía se está desacelerando. Entonces, se podría decir que el año 2020, pues sí, efectivamente es un poco apocalíptico, porque no está ocurriendo una situación, están ocurriendo varias situaciones al mismo tiempo que están poniendo en peligro la seguridad humana. Y entonces esto pues hace que la paz, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la humanidad pues esté en peligro. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver cuál es la función principal del Estado nacional o del gobierno, pues precisamente es esa, el logro del bien común, del bienestar social. Entonces, este objetivo que tiene que cumplir el Estado, pues obviamente tiene que darse en el marco del respeto a los derechos humanos. Pero a veces este marco de respeto a los derechos humanos es difícil en situaciones de emergencia, porque a veces se tienen que suspender la aplicación de algunos derechos o restringir, como vamos a ver más adelante. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El Estado pues debe de garantizar la seguridad humana según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y también según los derechos humanos, según nuestra Carta Magna. Debe de garantizar la seguridad económica, es decir, que el ser humano tenga lo necesario, ¿no?, para subsistir en cuanto a lo económico, seguridad alimentaria, que pueda alimentarse de manera sana, seguridad en la salud, que tenga acceso a los servicios de salud si lo necesita, seguridad ambiental también, ¿no?, que no existan contaminantes en el medio ambiente que puedan dañar su seguridad, la seguridad personal, que pues es la seguridad de que uno pueda salir a la calle sin que le pase nada, seguridad en la comunidad donde vive el ambiente, el entorno, y seguridad política para poder manifestarse, por ejemplo, para poder reunirse. Si se dan cuenta, toda esta esfera de seguridad humana está siendo alterada por estos desastres. El COVID es digamos que lo que está afectando más, pero bueno, están también los otros dos, la cuestión económica, la cuestión de desastres naturales, porque, por ejemplo, la seguridad económica se está viendo vulnerada al mucha gente no poder trabajar, no poder obtener sus ingresos porque no puede salir a la calle y resulta que esta gente trabaja en la calle. Entonces, el derecho humano al trabajo está siendo, pues no vulnerado, digamos, de jure, ¿no? O sea, no sale un decreto donde diga que no puedes trabajar, pero sí de facto.
porque muchas empresas están restringiendo voluntariamente su actividad. Entonces, muchas personas que trabajan para esas empresas pues no tienen garantizada su seguridad económica, no tienen su salario garantizado. Por lo tanto, también les pegan la seguridad alimentaria, ¿no? No pueden obtener esos alimentos y pues muchas personas están comiendo lo que pueden prácticamente, ¿no? Porque no tienen esa seguridad económica, no se pueden abastecer de alimentos. Entonces, aquí hay un reto, ¿no? ¿Cómo garantizar la seguridad humana sin violar los derechos humanos? ¿Cómo hacer que la gente esté segura sin violar sus derechos humanos? Esto es un reto que nos está planteando la epidemia, la pandemia, porque, por ejemplo, ha habido intentos, ¿no?, de manifestación, intentos de protestas, ¿no?, de algunos sectores que han sido disueltos para garantizar su seguridad, porque como sabemos no puede haber concentraciones de personas porque es peligroso para la salud. Entonces hace poco me parece que no dejaron manifestar a los empresarios en el Zócalo, se querían manifestar. Claro que tampoco son muchos, ¿verdad? Pero se querían manifestar porque no recibieron apoyo del gobierno y se les impidió manifestarse, la policía les impidió manifestarse. Aquí pues sí se está dañando un derecho a la libre manifestación de ideas, para garantizar su seguridad humana. Entonces, digamos que no se ha restringido de manera oficial los derechos humanos, pero ha habido hechos en donde sí el Estado ha tenido que hacer valer su imperio, ¿no?, su fuerza para mantener la seguridad de todos los demás, de todas las personas a raya. Esto es algo complicado y es algo peligroso, incluso dependiendo del gobierno que esté en turno. No queremos decir que todos los gobiernos van a realizar abusos de poder bajo la justificación de una emergencia nacional. Sin embargo, lo que es ya conocido por los estudiosos, ¿no?, del derecho, como Montesquieu, y una frase de él precisamente es esa. Voy a leer su frase. Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder es propenso a abusar de él hasta que se encuentra con límites. Es decir, todo hombre que tiene poder podría abusar de él, ¿no? Por eso es necesario poner límites. Precisamente los derechos humanos son esos límites, para evitar que los gobernantes encuentren justificación para abusar de ese poder en situaciones de emergencia. Si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. La escritora Naomi Klein, pues nos ha hablado de eso a través de la doctrina del shock. Cómo en momentos de crisis los gobiernos tienden a impulsar políticas que profundizan la desigualdad y que favorecen a las élites gobernantes o a las élites económicas. Esta escritora nos dice que cuando el ser humano se encuentra en peligro, confía demasiado en los que tienen el poder, porque pues se tiene que agarrar de algo, ¿no? Dice, tú, Estado, me tienes que defender, tú me tienes que proteger, y entonces el Estado es cuando aprovecha y empieza a realizar acciones que en una situación normal las personas no aceptarían. Por ejemplo, el restringir una manifestación, actualmente muchos decimos, qué bueno que no permitieron que se manifestaran porque estaban poniendo en peligro su salud, todos esos tontos que van y se manifiestan, pues cómo es posible que se les ocurra manifestarse en este momento, ¿no? Entonces el Estado los disuelve la manifestación y la gente aplaude, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo vemos desde el punto de vista de que nos están protegiendo. Sin embargo, también están siendo violados derechos humanos ahí.
porque no ha habido una declaratoria de suspensión de garantías individuales, por ejemplo. Entonces ahí nosotros como estudiosos del derecho, pues es cuando decimos, bueno, sí, o sea, estuvo bien que la disolvieran, pero no, el Estado no podía hacerlo de esa manera. Entonces, aquí a través de estos instrumentos del Estado es cuando a veces pueden ser violados los derechos humanos, ¿no? Es una situación difícil para el que está gobernando, porque lo hace por seguridad, pero pues está en una línea muy delgada en la que podría estar violando estos derechos. Si podemos ver la siguiente, por favor. Pero no solo el Estado aprovecha estas situaciones de emergencia sanitaria, también los empresarios también se aprovechan y también tratan de sacar partido de un desastre. O sea, el ser humano es perverso por naturaleza. Ya sabemos que hay gente muriendo, pero también hay gente que está sacando ganancias gracias a esto, ¿no? Yo tengo amigos empresarios y ahorita se están enriqueciendo, están invirtiendo en cubrebocas, pero no en los cubrebocas los normales, digamos, que se hacen con tela, sino están importando cubrebocas de China, de los N75, no sé qué, los profesionales, y están haciendo su agosto, los están revendiendo. Esto es algo que se llama el capitalismo de desastre. El capitalismo de desastre es la forma en que las industrias privadas surgen para beneficiarse directamente de las crisis a gran escala, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los proveedores de insumos médicos para el desastre, ¿no? Y bueno, muy sonado el caso del hijo de Manuel Bartlett, ¿no? Que dice, están comprando ventiladores, ahí te van a $1.5 millones de pesos, ¿no? Y entonces les venden ventiladores. Claro, el gobierno ya corrigió, ¿no? Y dijo, no sirven esos ventiladores, regrésenlos. Curiosamente, esos fueron los únicos que ha regresado. Los demás no los ha regresado, pero esos de Bartlett sí los regresó, porque se hizo el escándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que le estén comprando a ese precio los ventiladores? Bueno, aquí un empresario, porque no deja de ser empresario, aunque sea hijo de Manuel Bartlett, sacando partido de esta crisis, pero también están las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas que están vendiendo antirretrovirales, ¿no?, a las personas y que posiblemente están compitiendo por la vacuna para ver quién se queda con el negocio. Empresas como Amazon, de los envíos a domicilio, las ventas también han subido sus acciones. Entonces, este capitalismo del desastre pues está siendo aprovechado por esas grandes empresas. Aquí no hay tanto violación de derechos humanos, aunque sí hay una afectación, porque, por ejemplo, la elevación del precio de los insumos médicos está dañando el derecho a la salud, ¿no?, que debe de ser garantizado por el Estado. La elevación de los medicamentos, por ejemplo, el poco acceso de los medicamentos. Por eso el gobierno mexicano precisamente ha propuesto a las Naciones Unidas que si se descubre una vacuna y que todo el suministro de equipo médico que esté circulando para atender la pandemia sea manejado por las Naciones Unidas para que se evite precisamente este capitalismo del desastre, esta ganancia de los empresarios ante una necesidad humana, ¿no? Y cuestión que fue aceptada. Aquí sí fue un triunfo del gobierno de México porque fue aceptada esta sugerencia. Nosotros podemos ver entonces que este shock que estamos viviendo pues tiene afectaciones sobre los derechos humanos y también le da oportunidad al gobierno de realizar acciones que de otra forma no serían aceptadas por la gente. Por ejemplo, el rescate de industrias. El rescate de industrias que en otro tiempo sería mal visto. ¿Cómo le estás dando dinero a los empresarios, no? ¿Por qué le das mis impuestos a los empresarios? Actualmente está ocurriendo no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Profesor, ¿sí? Disculpen, me quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, para concluir, si podemos ver la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Los derechos humanos, entonces,
pues deben ser garantizados, ¿no? Más bien, la seguridad humana debe de ser garantizada sin dañar los derechos humanos, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, que el Estado ha tenido que pues crear el sistema virtual de educación, ¿no? El Secretaría de Educación Pública a distancia, el derecho al empleo, eso va a estar difícil. ¿Cómo vas a garantizar la seguridad en tu empleo a distancia? No lo está cumpliendo en realidad ese cuidado a ese derecho humano, y el derecho a la salud, que la verdad está en entredicho, porque sí, a lo mejor le mandaron todo el presupuesto a la cuestión del COVID, pero he sabido de muchas personas que han muerto porque tenían una enfermedad, pero el hospital les negó el servicio porque están atendiendo a enfermos de COVID, ¿no? Entonces, el gobierno cuida su imagen atendiendo a los de COVID y dicen, mira, tengo todavía capacidad para atender enfermos de COVID, pero ¿qué pasa con los enfermos de cáncer o los enfermos de otra cosa? Mucha gente está dejando de ser atendida. Entonces ahí está fallando también el gobierno actual. Claro, no va a salir en televisión, se murió de cáncer. Ahorita están saliendo los que se salen de COVID y esos son los que están atendiendo y los que hay una conferencia de prensa todas las noches a las 7 de la mañana. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, ahora aquí vamos a dar término a nuestra primera ronda. Cada uno de ustedes, con base a lo que han dicho, nos van a decir unas conclusiones. Vamos a comenzar nuevamente con la profesora Ivonne. Maestra, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues dentro de mi conclusión, yo adopto la medida o la sugerencia que nos hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual, bueno, me voy a basar a mi conclusión. Y esta es respecto a la dignidad y a la integridad de las personas. Hoy en día pueden afectar gravemente a la vigencia de los derechos humanos dentro de una población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad, así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre la sociedad en general y las personas y grupos de situación especial sobre la vulnerabilidad de estos. Es menester tomar medidas transversales que maximizan los recursos destinados a la salvaguarda de los derechos humanos de manera general. Una vez pensando en el punto más crítico de la pandemia y una vez que se reactive toda la economía y volvamos a nuestras actividades normales, es necesario que los derechos humanos sean el eje sobre el cual se articulen las acciones gubernamentales, considerando las posibilidades sobre las cuales se abrió un periodo de reflexión durante esta contingencia. Medidas para facilitar los procesos judiciales en la línea que se deben de ser vistas como permanentes y no como parte de una excepción marcada por un suceso de salubridad. Existe una gran vía que ofrece la automatización de los procesos a partir del uso de tecnologías de la información y comunicación, el cual beneficiaría a sectores de la población. La pandemia nos coloca ante un panorama complicado y de grandes retos, pero el cual, a pesar de las adversidades, debe de prevalecer el privilegio y el respeto hacia los derechos humanos si dejamos de darles una prioridad y tardaremos décadas para volverlos a impulsar. La reflexión es amplia y, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Maestro Juan, adelante. Maestro Fren. ¿Alguno, por favor, profesor, adelante? Sí, creo que se quedó congelado el compañero Efraín. Bueno, a manera de conclusión,
Pues yo concluiría que sí, efectivamente están siendo vulnerados algunos derechos humanos, algunos justificadamente para cuidar nuestra seguridad, por ejemplo, el derecho a manifestarnos o el derecho a la libre movilidad. No oficialmente, digamos, no ha habido una suspensión de garantías de manera oficial, no se ha invocado el artículo 29. Sin embargo, se nos ha pedido que voluntariamente no circulemos, por ejemplo, que no transitemos libremente y no tengamos esa libertad que antes teníamos. Estamos restringiendo nuestra libertad de manera voluntaria y pues indirectamente pues está. Sin embargo, lo estamos haciendo de manera voluntaria. También la cuestión de la reunión pacífica, que es otro derecho humano fundamental, un derecho político, ha sido en cierta forma restringido, pero solo de manera física, porque nos hemos reunido como en este momento, nos estamos reuniendo y pues estamos salvando, digamos, la aplicación de ese derecho, ¿no? Digamos que los derechos humanos actualmente no están, digamos, siendo violados, pero sí están siendo acotados en cierta forma, y gracias a la tecnología hemos visto la forma de poder seguir cumpliendo nuestros derechos y seguir con esta naturaleza del ser humano, ¿no? El ser humano es un animal político, como decían los griegos, ¿no? Somos un animal social y tampoco podemos aislarnos totalmente, y la tecnología nos ha permitido continuar en contacto a pesar de lo que está ocurriendo. Incluso la libertad de ejercer la religión o nuestras creencias también ha sido dañada actualmente con esta pandemia. No está habiendo cultos religiosos actualmente, pero se están ofreciendo a través de plataformas como esta que estamos utilizando. Entonces, los derechos humanos actualmente sí se encuentran en una especie de contención, ¿no? Digamos, pero no oficialmente. Lo que sí es complicado, o es más bien algo pues más delicado, es, por ejemplo, el derecho a la salud. Como les decía, personas que están enfermas y que requieren atención médica han tenido dificultad para obtenerla porque los hospitales están saturados por esta cuestión del COVID, ¿no? Entonces ahí sí el derecho a la salud sí está siendo afectado. El derecho a la educación también está siendo afectado porque, por ejemplo, en la educación privada no están utilizando las plataformas de la SEP, los programas de la SEP, y muchas personas a veces no tienen acceso a internet. Entonces ahí sí el derecho a la educación está siendo en cierta forma un poco dañado, ¿no? Digamos, el derecho al empleo también, todo el empleo informal, los empleados informales también están viendo dañado su derecho al empleo y a la alimentación. Entonces, pues a manera de conclusión, sí estamos en una época difícil en donde los derechos sí están siendo vulnerados, y en realidad sí le está faltando al gobierno una capacidad de acción. Digo, no lo va a aceptar, pero existen otros países en donde se les ha apoyado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, una cantidad de dinero a toda la gente, no nada más a los jóvenes, no nada más a los viejitos, a toda la gente se le ha apoyado con dinero para poder sobrevivir y tener derecho a la alimentación. Pero bueno, en México pues le ha faltado al gobierno esa capacidad, y bueno, dada nuestra condición de país, digamos, en vías de desarrollo, pues también no es este gobierno, sino más bien es este país, ¿no? El partido gobernando que no le hubiera alcanzado para poder hacer frente a esta situación. Y bueno, pues estas serían mis últimas reflexiones, sí. Muchas gracias, profesor César. Profesor Efrén, ahora sí continuamos con usted. Muchas gracias. Una disculpa, en lugar de apretar el del micrófono, cancelé la... Bien, sí, a modo de conclusión, yo concuerdo, por supuesto, con mis compañeros. Es bien cierto que se ha salido de las manos de nuestro Estado esta situación, y no nada más de nuestro Estado, de todo el mundo, desde luego, ¿no? Yo concuerdo con la idea de que en este momento el Estado debería adoptar, en determinado momento, como el seguro de desempleo, ¿no?
porque muchas personas se han quedado desempleadas y mi interrogante en este punto sería cómo van a sobrevivir, porque su fuente de empleo era su único, vuelvo a redundar, su única fuente económica. Entonces ahí es donde el Estado debería de garantizar la alimentación sana a la que hace referencia tanto la Constitución como los diversos tratados internacionales que ya se han mencionado. No se está cumpliendo con ello, desde luego. Independientemente de la salud y todo eso, porque es el tema que nos ocupa, por supuesto, pero también el de la alimentación, o sea, que van a ser aquellas personas que se han quedado sin ingresos, ¿no? Es sumamente complicado. Yo he visto aquí a algunos vecinos que sacan una mesita, ¿no? Y ponen un letrerito, si te sirve algo, llévatelo. Y si puedes, pues dona algo, ¿no? Pues de gran corazón estas personas, sin embargo, desde luego no es suficiente para hacer frente a este desabasto que hay, a esta situación de desempleo, de falta de dinero. No sé qué vaya a pasar. Espero que ya no tarde mucho esta situación. Ahora, aquellas personas que se quedaron sin trabajo, ¿no? Se va a acabar la pandemia, ¿qué van a hacer? A empezar a buscar, empezar de cero. Está sumamente complicado, ¿no? Por otra parte, tenemos que hacer conciencia social. Si empezamos nosotros a respetar los derechos de las personas, esta situación va a cambiar. Desde luego, yo soy de la idea de que el Estado es quien nos la debe de garantizar, pero también personalmente cada uno de nosotros debe de aportar su parte. Esto es, si nosotros empezamos a respetar los derechos de las demás personas, esto en determinado momento va a cambiar. O sea, yo no entiendo hasta qué punto llega la ignorancia o no sé de qué forma referirlo, de las personas que le faltan el respeto, que ofenden y que inclusive llegan a agredir a doctores, a paramédicos. O sea, hasta qué grado de ignorancia tienen para llevar a cabo esas acciones, ¿no? Si yo empiezo a respetarme, a respetar a mi comunidad, a las personas, esto tiene que cambiar, desde luego. Y otra, no creo que llegue a ser igual, ¿no? En lo particular hay seres queridos que nos han abandonado por la situación de la pandemia. Tengo un primo que acaba de perder la vida por esa. Tengo otros dos primos hospitalizados, precisamente uno de ellos es médico. Se contagió desgraciadamente por estar haciendo su labor y ahorita está hospitalizado. Un sobrino de él también. Entonces sí, la situación es sumamente delicada. El Estado no puede con esta situación. Las cifras no creo que sean las que se comentan en las conferencias en la casa. Se ha ido en carne propia el hecho de platicar con paramédicos en un hospital o con compañeros que, bueno, policías en el panteón municipal, y las cifras son exageradamente alarmantes, ¿no? Lo que desde luego no va a salir. Entonces, a modo de conclusión y como reflexión, que nos cuidemos, que tratemos de respetar los derechos de las demás personas y sobre todo llevar a cabo las recomendaciones que ha hecho nuestro sistema de salud, ¿no? La sana distancia y desde luego las demás recomendaciones que ha hecho. En la medida de lo posible, porque yo entiendo a aquellas personas que son vendedores ambulantes, por ejemplo, pues tendrían que salir para hacer llegar un pan a la mesa, ¿no? Pero en la medida vuelvo a repetir, en la medida de lo posible, seguir las recomendaciones para, pues en determinado momento, poder prevenir adecuadamente esta terrible enfermedad. Eso sería a modo de conclusión. Gracias, Ana. Muchas gracias, profesor. Bueno, le agradezco a nuestros tres ponentes. Es momento de abrir nuestra ronda de preguntas y respuestas. Así que a nuestro público en general, les pido por favor que puedan irse enlazando para que hagan sus preguntas. Voy a comenzar con una que tenemos de Angélica González. Es para todos los ponentes, ¿de qué manera podría el gobernador trabajar para garantizar la seguridad alimentaria? Entonces, ¿les parece si iniciamos con usted, profesora Ivonne? Sí, claro. Bueno, una de las maneras más susceptibles y creo que le ha dado pues un resultado acertado al gobierno de Alemania, que para mí es uno de los mejores gobiernos a nivel internacional, ha sido a través de ser autosustentables.
Entonces, ellos los que le apuestan a que el propio ciudadano siembre sus alimentos, a que el propio ciudadano tenga un espacio de confinamiento. Y bueno, pues pensar en aquellas remotas ideas de el trueque, ¿no? Entonces México se considera uno de los países con mayor pluralidad, no solamente en la cultura, sino también en el sistema de los alimentos, y yo esa sería una de las propuestas que daría. Le apostaría más a ser autosustentable a la ciudadanía. Gracias. Gracias, profesora. Maestro Fred. Muchas gracias. Muy bien, Angélica González, una pregunta sumamente difícil, desde luego. Hablé yo hace rato, bueno, y también los ponentes, por supuesto, de que hay mucho desempleo. No tengo idea, no tengo una respuesta bueno, afirmativa, vaya. Sin embargo, pudiera yo dar alguna sugerencia. Perdón, y esta sugerencia sería apoyo familiar, ¿no? Ahorita no podemos contar con el Estado porque no nos ha garantizado esto. El Estado es quien en determinado momento pudiera agarrar de este fondo de reserva para desastres naturales y repartir a las familias cierta cantidad. Si no lo hiciera en dinero, lo podría hacer en especie, sin embargo no lo ha hecho y dudo que lo vaya a hacer. Entonces es así que nos tenemos que apoyar de toda nuestra familia, o sea, tener comunicación con ella y decir, a ver, ¿a quién le sobra 100 pesos? Vamos a dárselo a esta familia porque no tiene. Y ya en su momento, ya cuando esto se llegue a recuperar, podríamos ver cómo resarcir, ¿no? Ese favor que se nos ha hecho. Yo por ahí no veo otra cuestión, otra estrategia para poderle hacer frente a esta pandemia, porque lo de menos sería, por ejemplo, ahorita se está llevando mucho yo les comenté que yo me puse a fabricar cubreboca, bueno, mi esposa de hecho fue la que lo cosió, porque no hay otra fuente de ingresos, entonces habría que buscarle, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se dedican a sanizar los domicilios y bueno, cobran una cantidad no muy alta y es adecuada al menos para una semana de subsistencia con una vez que se llegue a hacer sanitizar un domicilio. No sé, buscar la manera de generar y en dado caso de que no se pudiera generar, porque vamos a ser honestos, no podemos contar con el Estado para esto. En dado caso de que no se pudiera generar una fuente de empleo provisional en lo que se lleva la pandemia, pedir ayuda a la familia. Yo no veo otra, ¿no? Pedir ayuda a la familia para poder sobrellevar esto. Esa es mi respuesta, profesora. Gracias, profesor. Maestro César. Sí, bueno, yo creo que en cierta forma está actuando el gobierno a la medida de sus posibilidades. Está atendiendo a la población vulnerable, por ejemplo, claro, no al 100%, pero lo está intentando, por ejemplo, a las personas mayores, pues les está llegando un apoyo mensual, a los que censó, ¿no? Eso sí, nos deja en desamparo a muchos que no fueron censados, pero ahí les está cayendo algo. A las personas que no tienen empleo, al menos a los que no tenían empleo antes de la pandemia, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues también les está llegando algo. Claro, no es suficiente tampoco. Efectivamente, hay también las afores. Puede uno retirar de su afore en esta situación de emergencia, que también es un apoyo, es único y tampoco es suficiente. De hecho, no hay dinero que alcance para estos desastres. Yo creo que lo que se tiene que hacer efectivamente es trabajar hacia el futuro. Esta pandemia nos está dando enseñanzas y más bien, de acuerdo con la profesora Ivonne, que habló del caso de Alemania, sí, trabajar hacia la autosuficiencia alimentaria, que a través del Estado se dé capacitación para poder cultivar nuestros propios alimentos, ¿no? Y no es necesario tener un jardín grande, sino que incluso con la hidroponía en los departamentos se puede cultivar determinados alimentos, se puede tener ahí una reserva de emergencia. Entonces, bueno, pues yo espero que el gobierno se ponga las pilas, el Estado,
y nos enseña a cultivar a todos nos enseña a cultivar zanahorias, jitomate, lechuga, que son los pues los vegetales, ¿no? Los que además de que elevan nuestras defensas para la salud, ¿no? Nos van a dar alimentación. Entonces, bueno, pues esa sería mi propuesta también, la autosuficiencia alimentaria. Y bueno, esta es época de que el gobierno tiene que asistir económicamente, entonces también que se continúen con esos programas sociales para los más necesitados. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a leer un comentario que tenemos de Marco. Es un alumno de nuestra universidad. Es el siguiente. Es conveniente que los 3 niveles de gobierno trabajen a futuro creando políticas públicas, políticas económicas para efectos futuros. Hoy fue el COVID-19, pero a futuro puede haber desastres naturales, virus y bacterias que mutan y probablemente surjan nuevas enfermedades. Gracias, Marco. Tenemos otro comentario de Clacatel Mendoza. Sabemos que en las crisis los más afectados siempre son los más vulnerables. Ante esta situación de un incremento de vulnerabilidad de los derechos humanos de los grupos menos favorecidos, ¿qué alternativas tienen estos grupos para poder ejercer sus derechos humanos? Por ejemplo, en las comunidades rurales, donde no existen medios de comunicaciones digitales, ¿cómo pueden existir estas personas el cumplimiento de sus derechos ante la emergencia? ¿Alguno de nuestros ponentes que quiera responder esta pregunta? Bueno, pues ahí sí la veo complicada. Por ejemplo, ahora que se está restringiendo la educación, por ejemplo, porque no se puede ir a las escuelas y dicen, ahora por internet van a hacer las clases y si no hay internet, pues ahí sí está medio complicado. Aunque sabemos que México es un país de televisiones, incluso somos el mayor exportador de televisiones en el mundo. Entonces creo que ahí en esa cuestión pues está cubierta, ¿no? Si la SEP va a transmitir las clases por televisión, en una casa podrá faltar alimento, pero no falta la televisión. Entonces, ahí sí salva. Lo que sí está complicado es el derecho, por ejemplo, a la salud, ¿no? Al empleo, a la alimentación sana. Aunque en las comunidades rurales es uno de sus fuertes la autosustentabilidad, ellos sí tienen cultivos, ellos sí tienen alimentos, aunque sean pocos, pero saludables. Entonces, creo que más bien en las ciudades es donde estamos sufriendo más por la cuestión de alimentación, no tanto en las comunidades rurales. Las comunidades rurales más bien, a ellos sí les pegaría más la cuestión tecnológica, la cuestión de acceso a la educación a través de plataformas digitales, pero no es de ahorita, es que siempre han tenido esa carencia. Entonces, espero que con la red 5G se pueda solucionar eso, ¿no? Pero bueno, eso sería una de las reflexiones. Estoy de acuerdo con usted y también le haría una aportación en el tema de que esta información se traduzca a la lengua materna de las comunidades rurales. Ese es un trabajo obviamente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y bueno, pues esto sería a través y protegiendo la declaración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, que lo hace el COVID-19. Gracias, profesora. Bien, Gracias. tenemos un comentario con una pregunta del profesor Miguel Castillo González. La pandemia ha acentuado las brechas existentes. La clase de los altos ingresos se volverá más rica. ¿Existe la posibilidad de atenuar esta acumulación de riqueza bajo el precepto de los derechos humanos? Igual es una pregunta abierta para nuestros ponentes. No sé quién quiera. Sí, gracias, profesor. Si me permite. Profesor Miguel, sí, muchas gracias. Desde luego, la Constitución nos habla, la letra de nuestras leyes es hermosa, ¿no? Y completísima. Nos habla de que están prohibidos los monopolios, etcétera. Sin embargo,
bueno, desgraciadamente esta contingencia ha dado pie, ha dado motivo a muchos excesos, ¿no? En esto los pobres están siendo más pobres, desde luego. Algunas personas que tenían empleos ya no los tienen. Aquellos que tienen dinero, por supuesto, tienen la oportunidad de hacer mucho más. ¿Quién se los puede impedir? Por el momento, pues nadie, ¿no? Y vamos a verlo en el contexto, por ejemplo, de Banco Azteca, ¿no? Perdón por el comercialote, pero inclusive daba la recomendación que adelantaran los pagos a aquellos que tienen deuda con ellos, ¿no? Sus trabajadores están obligados a seguir trabajando, ¿no? Y lo sabe el gobierno federal y no ha hecho nada, cuando la garantía de estos derechos humanos es por parte del gobierno, ¿no? En este caso, decía Marco hace ratito de los 3 órdenes de gobierno, por supuesto, ¿no? Pero me refiero yo más al federal porque es quien puede tomar medidas adecuadas, ¿no? Con el peso jurídico que tiene, con la fuerza de la ley. Sin embargo, bueno, el profesor César Soto hace rato habló de la inversión, ¿no? En cubrebocas. ¿Quién lo puede parar? Desgraciadamente nadie. El comercio es 100% legal. Lo que está mal es el que en una sola persona se acumule toda la riqueza. Pero en este momento, vaya, en el momento de desabasto, de falta de trabajo, solamente aquellos que tienen la capacidad económica son los que pudieran realizar este tipo, ¿no? Este tipo de transacciones comerciales. Ahora bien, por ahí hay un producto que se llama factor de transferencia. Es un medicamento que refuerza las defensas. Lo hace el Poli a un precio accesible. Sin embargo, vamos a suponer que la inyección tiene un costo de 500 pesos aproximadamente. La iniciativa privada ya lo está dando arriba de 1,200. Y esa es la cuestión que se va a hacer. Hay que darle vista a nuestras autoridades que están expeditas para ello, como la Profeco, algunas otras instituciones, pero como estamos en contingencia, no sé qué vaya a pasar, hasta cuándo se vayan a resolver. Y eso es lo que en determinado momento los deja ahorita impunes, ¿no? Y van a poder hacer fortunas y las están haciendo. Sería mi participación. Gracias. Gracias, profesor. Profesor César, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, yo creo que es una oportunidad para identificar lo que es importante, ¿no? ¿Qué se podría hacer para evitar la acumulación de unos y la pérdida de otros? Pues creo que ya nos estamos dando cuenta que podemos vivir sin fútbol, pero no podemos vivir sin buenos alimentos, ¿no? Entonces, podemos vivir sin una tableta para videojuegos, pero no podemos vivir, por ejemplo, sin una computadora para nuestras videoconferencias. Entonces, creo que pues precisamente el Estado con su función, que es precisamente brindar la seguridad para todos, pues tendría que empezar a realizar políticas públicas de redistribución de la riqueza, ¿no? De captación de impuestos para los que más tienen. Y creo que ya ha estado dando muestras de que quiere hacer eso. Uno de esos está, pues, el índice de bienestar que está proponiendo Andrés Manuel. Ese índice que no solo mida el Producto Interno Bruto, sino que también tenga otras medidas de desarrollo, no solo de crecimiento. Entonces, también esa exigencia de que los grandes empresarios paguen sus impuestos, y cómo los ha exhibido también, como ha dicho, no, pues es que, por ejemplo, la Coparmex, ¿no? No están pagando todos sus impuestos y ya estas empresas deben, pues también son cuestiones que se están haciendo. Ahora el Estado debe de hacer valer su imperio, ¿no? Su poder y decir, ¿sabes qué? O pagas o una multa o cualquier situación de sanción fiscal, ¿no? Entonces, ahora es el momento, ahora la sociedad lo va a ver bien. Y aunque el empresario pegue gritos, la sociedad va a apoyar al Estado. Creo que esta pandemia le está dando las armas al Estado para poder tomar acciones para redistribuir la riqueza, para que todos esos impuestos de los grandes empresarios puedan ser invertidos en programas de salud, en programas de educación, en la infraestructura para los pueblos rurales, ¿no? Una antena ahí para internet. Entonces,
ahora es el momento en que el Estado puede hacer valer esa fuerza. Yo sí soy un hombre de Estado, digamos, de que el Estado tiene que ser fuerte para que se redistribuya la riqueza y precisamente no exista ese aprovechamiento de las élites económicas, pues del capitalismo salvaje para aprovecharse de estas situaciones, ¿no? Gracias, profesor. Bien, tengo un comentario de la profesora Melissa. Es excelente participación, profesores. En verdad nos ponen en contexto de la realidad que vivimos en nuestro propio, en materia de derechos humanos y principalmente nuestra responsabilidad autocoída. Me parece que hay una pregunta en el chat de YouTube, solamente que no me carga. No sé si alguien nos podría ayudar a formularla. ¿O alguien más tiene alguna pregunta de los que estamos conectados? Muy bien. Creo que ya no hay otra pregunta. Entonces vamos a pasar a una última reflexión por cada uno de los ponentes. Comenzamos con usted, profesora Ivonne. Gracias. Bueno, pues me quedo con las aportaciones de todos mis compañeros. Agradezco la oportunidad a la universidad y bueno, solamente reflexionar a que no ataquemos al personal de salud, por favor. Al final de cuentas todos somos personas, tenemos la libertad de oportunidades en todos los momentos y en todos los ámbitos y ellos solamente ejercen una actividad profesional. Los invito a que consulten la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética, el cual, bueno, nos da el funcionamiento de cuáles son los hospitales COVID, cuáles son los hospitales no COVID. También esta misma guía nos dice cómo se tratan los cuerpos en caso de tener alguna defunción y, bueno, las especialidades, ¿no? Dónde está un padecimiento crónico degenerativo, por qué es clasificada la persona adulta mayor y entre muchos otros más, ¿no? Los problemas psiquiátricos, los problemas mentales que cada uno padecemos y, bueno, el confinamiento exclusivo a quédate en casa, la Jornada Nacional de Sana Distancia, el estornudo de etiqueta y, por supuesto, el correcto y adecuado lavado técnico de manos, así como el uso de cubrebocas. Yo espero que tengamos la conciencia social, la cultura cívica para poder manejar este tema en la mejor de las medidas y bueno, los invito a que la información que se propague sea información oficial por parte de la Secretaría de Salud Federal y a su vez, bueno, en el caso de nosotros que somos municipio, por parte de la Secretaría de Salud Estatal. Esa sería mi participación y muchas gracias. Gracias, profesora. Profesor Efraín. Sí, muchas gracias. Yo concluyo nuevamente, desde luego, manifestándoles o pidiéndoles que seamos más unidos hoy, solidarios, desde luego, con la misma familia. Les digo, solamente ayudándonos familiarmente podremos salir adelante, y más si lo hiciéramos como sociedad. ¿Yo por qué refiero principal o primordialmente a la familia? Porque son los que en determinado momento más nos podemos apoyar económicamente, moralmente. Honestamente es devastadora esta enfermedad. Es algo terrible y doloroso perder a familiares queridos, muy amados por esta situación, ¿no? Un llamado nuevamente a cuidarnos mucho, a seguir las recomendaciones, como lo decía la profesora Ivonne, ¿no? Tratar de no salir. En la simple, vuelvo a reiterar, tratar de no salir, quedarse en casa, seguir las recomendaciones y mucho apoyo familiar. Inclusive hay línea, ¿no? Para apoyo, como lo referían las recomendaciones de los tratados internacionales y estas cuestiones. Hay apoyo hasta psicológico para que en determinado momento una persona que ya no se sienta bien, que siente que necesita este tipo de ayuda, el Estado sí nos los está garantizando, ¿no? Hay líneas donde podemos apoyarnos de estos psicólogos
que nos pueden ayudar para esta contingencia. Entonces, los felicito desde luego y me despido pues deseándoles lo mejor del mundo. Espero que terminando esta pandemia podamos vernos y en su momento pues hasta abrazarnos, ¿no? Porque ya es necesario. Somos una sociedad muy amable, muy cariñosa, ¿no? Y ahorita se extraña todo ello. Estamos haciendo nuestras labores nosotros como docentes por medio de las tecnologías, vaya, que no es exactamente lo que se esperaba, vaya, pero es con lo que se está cubriendo este objetivo de la docencia. Espero a la mayoría de los alumnos estén conforme con ello. Nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para llevarlo a cabo y bueno, esperemos poder cumplir con el objetivo y darles lo mejor del mundo. Con eso concluyo. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, profesor Efraín. Maestro César, adelante. Sí, bueno, yo creo que esta pandemia ha exhibido nuestras carencias tanto como gobierno, tanto como sociedad. Al gobierno, por ejemplo, y sobre todo al modelo económico, pues ha exhibido su falta de capacidad para responder a una emergencia que ponga en peligro la seguridad humana. El modelo neoliberal ha sido cuestionado, ha sido derrotado por la pandemia también, porque el modelo neoliberal es precisamente la no acción del Estado, sino más bien la acción de los agentes privados, ¿no? De la sociedad y de los empresarios. Obviamente los empresarios no van a actuar de una manera, digamos, a título gratuito, ¿no? El empresario quiere ganancias y es lo único que necesita, y entonces si se necesitan cubrebocas, yo te los traigo, pero te cuestan tanto, te los vendo, ¿no? Necesitamos entonces en esta situación Estado, necesitamos un Estado que nos brinde salud, necesitamos un Estado que nos brinde educación, necesitamos un Estado que se ponga a trabajar en las vacunas, las instituciones públicas. Todo eso es acción estatal y todo eso no es neoliberalismo, es lo contrario, es intervención estatal. Entonces, esta pandemia ha tirado de plano todos los postulados del neoliberalismo. La acción individual se ha quedado corta, ¿no? Ante un Estado que estaba flaco, estaba delgado y que no había inversión, por ejemplo, en salud. Ahora se ha cambiado, se está cambiando prácticamente. Digamos que el cambio en el modelo económico se ha hecho necesario por esta pandemia, ¿no? Y ha justificado, por ejemplo, que los gobiernos ahora inviertan más en salud, ahora inviertan más en educación, ahora estén invirtiendo en programas sociales. Es lo totalmente opuesto al neoliberalismo. El neoliberalismo es que el gobierno saque las manos de la economía y vimos que eso causa desastres, causa totalmente desastres, porque un gobierno que no tiene herramientas no puede combatir una pandemia o una emergencia sanitaria. Entonces, hasta los mismos empresarios están pidiendo más Estado. Los empresarios están gritando por apoyo económico, están gritando por ayuda, exéntame impuestos, dame dinero, y si no me das dinero voy y me manifiesto al Zócalo, ¿no? Y rompo unas alcancías gigantes como protesta. Los empresarios pidiendo apoyo del Estado, eso es algo inconcebible para empresarios que se dicen ser neoliberales. Entonces, estamos no solo ante una emergencia, una situación de emergencia sanitaria, sino también una situación de emergencia del modelo económico. Se está cambiando, vamos hacia un modelo con más Estado y también nos está poniendo a prueba la sociedad esta pandemia. ¿Qué tan capaces somos de responder a emergencias como comunidad, ¿no? Porque una cosa es el Estado y esperar apoyo del Estado. La otra cosa es la iniciativa privada que nos va a vender todo. Y la otra cuestión es nuestra organización comunitaria, nuestra organización autogestiva, que es algo que también funciona y que funciona muy bien. ¿Cómo hemos sido capaces de organizarnos como sociedad, como familia? Ya hablaba el profesor Efraín, cómo nos autoapoyamos. Y a veces esa autogestión funciona más que el Estado y que la iniciativa privada. México tiene uno de sus fuertes eso, la organización comunitaria. ¿Por qué en los pueblitos no hay tanta necesidad de que te llegue programas sociales del gobierno?
porque está la familia que tiene sus huertos, que entre todos van para cultivar sus alimentos, que si se enferma alguien van y todos apoyan, que no les hace falta el agua porque tienen pozos comunitarios, y entonces dicen, yo no necesito estar comprando agua porque nosotros todos hicimos el pozo y nos llega nuestra agua a nuestra comunidad. Entonces, esto tiene que hacernos cambiar como sociedad, tiene que hacernos conscientes que, bueno, no debemos depender ni del Estado, porque al Estado no le alcanza para cubrir todas nuestras necesidades, pero tampoco debemos depender de los empresarios, que tampoco, mucho menos, nos van a cubrir nuestras necesidades. Hace falta una autogestión, una autoorganización, y que como sociedad estemos preparados también para darle, para darle respuesta a estas emergencias, ¿no? Necesitamos tener doctores que apoyen a la comunidad, ¿no? Necesitamos tener huertas comunitarias, que la misma sociedad se organiza. Necesitamos tener universidades comunitarias y autogestivas también, como nosotros nos estamos autoeducando y estamos brindando educación a muchas personas a través de todo esto. Entonces la sociedad misma también puede responder, sin el Estado y sin los entes privados, ¿no? Claro, si todo trabajara bien y los tres actores respondieran, pues otra cosa sería. Pero creo que esto nos está abriendo los ojos y nos está dando la oportunidad de organizarnos y autogestionarnos como sociedad. Gracias. Gracias, profesor. Aprovecho la oportunidad para informarles del próximo foro que será el día viernes 29 de mayo a las 9 de la mañana. Versará sobre el tema el panorama económico en el marco de la nueva normalidad, con especialistas de la materia. Estoy dando por concluido nuestro foro el día de hoy. Le doy la palabra al profesor Mario Salvador, nuestro director. Adelante, profesor. Gracias. Muchas gracias, maestra Angie. De antemano, una enorme felicitación a nuestros ponentes por esta importante mesa de trabajo. Creo que con este tipo de espacios que se están creando, que estamos construyendo en línea, vamos a poder incursionar e ir escalando el trabajo de la Universidad José Revueltas en los diferentes ámbitos que estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, también reconocer la participación de nuestros estudiantes, del público en general, el poder acudir a esta convocatoria y reiterar la invitación para nuestro próximo foro, que se realizará el próximo viernes a las 9 de la mañana, como ya lo comentó la maestra Angie, y el maestro Israel lo publicó también en el chat de este foro Meet. A su vez, quiero comentarles que ya en este foro también se realizó una transmisión en vivo por YouTube, en donde pueden consultar todo lo que aquí ocurrió, ya se está transmitiendo. Hoy tenemos una plataforma que nos ha prestado su canal, sin embargo, para el próximo viernes ya estará transmitiéndose por parte del canal de la Universidad José Revueltas, pero bueno, con el afán de tener un mayor alcance, utilizando los recursos tecnológicos, es que se ha implementado este tipo de herramientas. Entonces, pues brevemente yo quiero hacer una mención simbólica para los ponentes. Cabe mencionar que pues vamos a hacerles llegar sus respectivas constancias, en donde pues aquí solo quiero hacer mención de al maestro Efrén Mercado. Pues muchas gracias, felicidades por su participación. Aquí tenemos, si se alcanza a ver, bueno, aquí la constancia que le vamos a hacer llegar. Sí, se aprecia. Al maestro Efrén. Ahora vamos a presentar el de Maestro César Soto Morales.
el maestro César Soto. Maestro César Soto. Y a continuación vamos a compartir de igual forma nuestro reconocimiento para la maestra Ivonne García Viveros. Gracias. Por su excelente participación en el foro Derechos Humanos, Ubicuidad en Situaciones de Emergencia, donde tuvimos una brillante participación, donde se expusieron diferentes aristas de lo que aquí en nuestro país estamos viviendo con la pandemia, y que nuestros visitantes en el foro que se transmitió por YouTube o en Meet, que se lograron conectar, de cualquier parte del mundo podrán saber de alguna manera lo que estamos viviendo en esta localidad de la región centro, específicamente del municipio de Nezahualcóyotl, en el ámbito educativo, con los derechos humanos. Pues me llena de emoción pues este segundo foro, el haber realizado con esta organización a cargo de la licenciatura en Derecho, y que, bueno, pues me parece que estamos colocándonos en como un referente a nivel internacional a través de estos recursos tecnológicos. Nuevamente, felicitarles, maestra Ivonne, maestro César, maestro Efrén, maestra Angie, por su excelente conducción en este evento, y bueno, pues a todos los organizadores de esta mesa redonda y a todos los estudiantes por su asistencia. Muchas gracias y felicidades a todos, que pasen un excelente día, y vamos a cuidarnos para que esta enfermedad, esta pandemia, pues no nos afecte a nosotros, a nuestras familias, y de esa manera también, si nos cuidamos nosotros, pues cuidamos a los demás. Un fuerte abrazo para todos y mis mejores deseos para que salgamos adelante de esta pandemia. Hasta pronto. Muchas gracias. Está muy caliente porque te va para ya no pene. Sí.